La niña huérfana no hablaba con nadie, hasta que un millonario reconoció su rostro. Durante años, vivió en silencio, ignorada por todos, pero bastó una sola mirada, de un desconocido millonario, para que todo el mundo quisiera saber quién era. Y lo que vio, nadie estaba preparado para descubrirlo. Nadie tenía idea de quién era ella realmente, hasta que ese hombre poderoso se paró frente a ella y le dijo: «Conozco esa cara. Quédate hasta el final. La última escena te dejará sin palabras». Nadie sabía su nombre completo. En los registros del orfanato, apenas una fecha de ingreso y un número. No hablaba, no lloraba, solo estaba allí, sentada en la última cama del dormitorio, con los ojos perdidos en una pared donde no había nada. Parecía parte del mobiliario, invisible, intocable, mientras las demás niñas jugaban, reían o discutían por una muñeca rota. Ella se mantenía quieta, abrazando una hoja de papel arrugada como si fuera algo vivo. Nunca soltaba ese papel. Nadie sabía lo que había escrito allí, ni siquiera las cuidadoras, que ya se cansaron de intentar. «No se comunica, quizás tiene algún retraso», decían, para encubrir a propia negligencia con etiquetas médicas. Pero había algo en sus ojos que desmentía todo eso. Era como si estuvieran atrapados en otro tiempo, un anhelo que ningún niño de su edad debería albergar. Cuando miraron al cielo por la pequeña ventana de la cafetería, no fue con curiosidad, fue con dolor, como quien espera a alguien que promete regresar, pero nunca lo hace. Una de las cuidadoras mayores murmuró una vez, mientras la observaba: «A esta chica no la dejaron aquí». La silenciaron. Nadie respondió, y nadie quiso escuchar. La vida en el orfanato seguía como siempre, ruidosa, desorganizada, llena de voces y pasos apresurados, y aún así, ella permanecía allí, como esperando algo que solo ella conocía. Pero la verdad es que alguien venía, y cuando ese alguien llegara, no solo cambiaría su vida, cambiaría el nombre de toda una familia, y la historia de un país. No tenía juguetes, solo una muñeca que había hecho ella misma, un recorte de papel cuidadosamente doblado con ojos dibujados a lápiz y un trozo de lana como pelo. Siempre la dejaba junto a su cama, como si fuera una persona de verdad. Por la noche, antes de dormir, la niña la cubría con un pañuelo. Susurraba palabras que nadie podía oír. Parecían canciones, o tal vez promesas. Los demás niños lo encontraron extraño. Algunos se burlaron, otros tenían miedo. Decían que hablaba con fantasmas, que era una bruja, o que tenía al diablo dentro. Y las palabras, como cuchillos, hieren más profundamente que cualquier silencio. Los cuidadores preferían evitar conflictos. Era más fácil dejarla en paz. «No habla, no molesta, déjala estar», decían, como si la ausencia de voz significara ausencia de vida. Pero una fría mañana de otoño, una de las niñas del orfanato, la mayor y más cruel, tomó a la fuerza la muñeca de papel y la partió por la mitad delante de todos. La sala se congeló, y entonces, por primera vez, la niña gritó, un grito seco, primario y desgarrador. No había palabras, solo dolor. El silencio que había mantenido durante años se hizo añicos como un cristal, y por alguna razón, ese grito llegó más lejos de lo que nadie imaginó. Días después, un silencioso coche blindado negro se detuvo en la puerta del orfanato. Un hombre bajó, con paso firme, mirada alerta, y una vieja fotografía en la mano. Nadie sabía quién era. Vestía como cualquier hombre de negocios de alta gama, un traje bien cortado, zapatos que no pisaban charcos, y un perfume caro que parecía fuera de lugar en aquel lugar de moho y ladrillos agrietados. Pero algo en su presencia los silenció a todos. Incluso los niños dejaron de correr. No sonrió. Tampoco dijo mucho. Simplemente le mostró la foto al director. Una imagen amarillenta, casi descolorida por el tiempo. Un bebé envuelto en una manta roja, en brazos de una mujer que miraba con miedo a la cámara. Detrás de ella, un letrero oxidado. La misma puerta del orfanato. ¿Está aquí?, preguntó con voz firme, no enojada, sino urgente. La directora tragó saliva con dificultad. No sabía qué decir. «¿Cómo se llama?», se aventuró a preguntar. El hombre miró la foto como si buscara la respuesta.
Y luego murmuró. No tenía nombre, pero tenía los ojos de su madre. Cuando entró en el dormitorio, todo quedó en silencio. La chica, como guiada por un instinto ancestral, levantó la vista. Sus ojos, hasta entonces siempre vacíos, se clavaron en los de él, y por un instante, el tiempo se detuvo. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero la conexión entre ellos era innegable, como si ese hombre no estuviera viendo solo a un niño, pero un recuerdo vivo, un fantasma del pasado que regresó con carne y hueso. Ella no dijo nada, pero cuando él se arrodilló ante ella, dejó caer la foto al suelo. La muñeca de papel, pegada con cinta adhesiva después del incidente, estaba en sus manos, y los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. La directora no sabía dónde poner las manos. Esta visita inesperada trascendió el protocolo. Había algo en ese hombre, algo en sus ojos, en la forma en que miraba a la chica. No era lástima, era reconocimiento, como alguien que por fin encuentra algo que llevaba mucho tiempo buscando. Solicitó acceso a los registros antiguos, los más antiguos, los que estaban guardados en el fondo del armario metálico, en carpetas manchadas, algunas sin fecha, otras sin nombre. El secretario protestó. Por regla general se requería autorización judicial, pero una sola mirada suya bastó para que la protesta se desvaneciera. Entre los papeles mohosos había un sobre marrón con una escritura descolorida. Entrada excepcional, sin documentación. Dentro, una sola hoja, escrita a mano con letra temblorosa. Lo dejaron de madrugada, llorando, sin supervisión, de unos 2 años. Y en el rincón, un comentario que nadie había notado nunca. Llevaba consigo un broche de oro, en forma de estrella. El hombre cerró los ojos, metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, envuelto en un pañuelo viejo. Era el broche. Lo mismo, impecable, brillando bajo la tenue luz de la lámpara del archivador. Tenía razón, murmuró, como si hablara consigo mismo. La directora intentó intervenir. Preguntó, ¿es usted pariente? ¿Tutor? ¿Investigador? Pero no respondió. Simplemente volvió a mirar a la chica, quien desde la puerta lo observaba todo. Y por primera vez se acercó. Lentamente, sin miedo, con algo en los ojos que nadie allí había visto jamás. Fe. Esa noche, el orfanato no durmió. Los cuidadores susurraban en los pasillos. El director no dejaba de llamar a alguien, siempre en voz baja, siempre tras puertas cerradas. El nombre del hombre finalmente apareció en una búsqueda rápida, y fue suficiente para ponerle los pelos de punta a cualquiera. Arturo Montenegro, heredero de una de las mayores fortunas del país, dueño de bancos, periódicos y secretos. ¿Qué hacía ese hombre allí? ¿Por qué se había arrodillado ante una niña huérfana y silenciosa? ¿Qué había entre ellos que trascendiera los documentos y la lógica? Pero lo más inquietante era el miedo. Miedo a lo que vendría después. Porque si Arturo Montenegro estaba allí, era porque alguien allá atrás ocultaba algo serio. Algo que ahora llamaba a la puerta, con ojos de niño y una muñeca de papel en las manos. Al día siguiente, regresó. Y esta vez, no estaba solo. Abogados. Guardias de seguridad. Una elegante mujer rubia con gafas de sol y expresión fría. La actividad fue tan intensa que los vecinos tomaron fotografías. Llegaron los periodistas, y por primera vez en décadas, ese orfanato, que tantos fingieron no ver, fue noticia. La niña, sin embargo, parecía ajena al caos. Sentada bajo un árbol seco en el patio dibujó la misma cara, los mismos ojos. Arturo se acercó y se agachó nuevamente frente a ella. ¿Sabes quién soy?, preguntó. Ella no respondió. Simplemente cogió uno de los dibujos y se lo entregó. Era la mujer de la foto antigua, pero con lágrimas en los ojos. Sostuvo el papel con manos temblorosas y murmuró, «Tú también lloraste por ella, ¿no?». A la mañana siguiente, la prensa ya estaba acampada frente al orfanato. Las cámaras enfocaban la puerta, los reporteros intentaban encontrar alguna pista, pero nadie tenía respuestas, ni el personal, ni el director. Solo un niño callado, que ahora pasaba los dedos sobre el dibujo como si borrara un recuerdo. Arturo regresó solo ese día, sin guardaespaldas, sin séquito, solo él, y un sobre Manila bajo el brazo.
Llamó al director y le pidió ver los registros más recientes de la niña. Allí estaba: edad supuesta, falta de documentos, y un campo vacío donde debería estar el apellido. Luego abrió el sobre y sacó un certificado de nacimiento, con fecha reciente, y con su nombre, seguido del apellido Montenegro. La directora dudó, tragó saliva con dificultad. ¿Quieres adoptarla?, se aventuró, pero él simplemente negó con la cabeza. No, quiero reconocerla. En la habitación de al lado, la niña lo escuchaba todo, en silencio, pero por primera vez, se puso de pie antes de que la llamaran. Entró en la habitación, se acercó a Arturo, y sin decir palabra alguna, le tomó la mano. Y él, un hombre que controlaba bancos, editoriales y empresas internacionales, rompió a llorar. No fue un gesto ensayado. No fue lástima. Fue un reconocimiento del alma. En la televisión decían que era un hombre frío, ambicioso y calculador. Pero allí, arrodillado ante una niña de 8 años con un broche de estrella en el pecho, era solo un padre que había tardado mucho en regresar. La noticia estalló como un reguero de pólvora. Millonario reconoce a huérfana como hija en un orfanato olvidado. Un secreto familiar de Montenegro involucra a un niño abandonado. ¿Quién es la madre de la niña silenciosa?, abundaban las preguntas. Expertos en derecho de familia debatían en programas de entrevistas. Las revistas del corazón insinuaban romances secretos. Los políticos intentaban distanciarse del apellido Montenegro. Y en medio del caos, su imagen, una niña de mirada perdida y expresión serena, empezó a circular por todo el país. Pero con la fama, llegó el veneno. Arturo fue llamado a reuniones de emergencia con sus asesores. Uno de ellos dijo con voz dura: si el público descubre de quién es realmente hija esta chica, los cimientos de su reputación se derrumbarán. Me da igual, respondió con firmeza. Ya fallé al protegerla una vez, no lo volveré a hacer. Mientras tanto, en el orfanato, los niños empezaron a alejarse de ella. Volvió el silencio. Pero no era el mismo silencio que antes. Era un silencio de miedo. Alguien pintó con aerosol la puerta de su dormitorio con pintura roja. ¡Bastardo! Miró, pero no lloró. Recogió la muñeca de papel, le pegó la cabeza rota y se sentó bajo el mismo árbol de siempre. Arturo apareció esa tarde, después del caos de las reuniones. Cuando vio el grafiti no dijo nada. Él simplemente se arrodilló a su lado. Entonces habló por primera vez con claridad. Si te vas, desapareceré de nuevo. No respondió de inmediato, pero sus ojos húmedos lo decían todo. No vine a buscarte para salvarte. Vine porque tú eres lo único que puede salvarme. Era una vieja carta que lo cambió todo. Encontrado por casualidad entre las pertenencias olvidadas de un ex empleado de un orfanato fallecido años antes. Un sobre sin remitente, con una sola frase en la portada: solo se entregará si alguien lo pide. Dentro, una hoja de papel amarillenta con unas palabras, escritas a toda prisa con tinta descolorida. Si estás leyendo esto, es porque nadie tuvo el coraje de decírtelo. Intenté protegerla, pero sabían demasiado. Su padre nunca la quiso. Pero el verdadero peligro era quien me dio la orden de desaparecer. Su apellido pesa como plomo. Y al final, una firma: Camila Rivas. Durante años, ese nombre estuvo ausente de cualquier registro oficial. Había sido borrada. No estaba muerta. Borrada. Camila fue una de las empleadas domésticas de la familia Montenegro durante la juventud de Arturo. Joven, hermosa y culta. Y, según rumores, mantuvo una relación con el padre de Arturo, el difunto Armando Montenegro. ¿Qué se dijo en ese momento? Nada. El silencio se compró. Con miedo. Con chantaje. Con contratos. Pero ahora, el pasado resurgió, y trajo consigo a la nieta bastarda del patriarca, abandonada a su suerte como una mancha que debe ser olvidada. Arturo leyó la carta solo. Tras horas de silencio, se la entregó al abogado con una sola instrucción: lleven esto a juicio, y que su nombre exista por fin. En el orfanato, la niña dormía abrazada a su muñeca, sin saber que afuera, la batalla por su dignidad apenas comenzaba. El edificio Montenegro era un símbolo: cristales de espejo, columnas imponentes, guardias de seguridad en cada entrada.
Un lugar donde se respiraba poder, donde se firmaban contratos multimillonarios con apretones de manos y miradas impasibles. Pero ese día lo que se oía eran pasos diferentes. Arturo entró sin avisar, sin su séquito habitual, sin su traje impecable. Llevaba una camisa blanca arrugada, el cabello despeinado y los ojos llenos de las pesadillas de las noches de insomnio. En la sala del presidente, los consejeros se pusieron de pie, alarmados. El presidente interino, un hombre frío y gris, intentó hablar. Arturo, la situación se está descontrolando. Los medios se aprovechan de tu vulnerabilidad. Pero levantó la mano y puso sobre la mesa la carta de Camila Rivas, el certificado de nacimiento de la niña y la vieja fotografía de la puerta del orfanato. No es debilidad, es reparación. Vas a destruir todo lo que hemos construido, gritó otro. No, ustedes son quienes construyeron sobre el error de alguien que amó en silencio. Solo les devuelvo el nombre que robaron. Silencio. Algunos intentaron tomarlo a broma. Otros amenazaron con recortar las acciones. Uno incluso dijo, ¿y si en realidad no es tu hija? Arturo miró al hombre a los ojos. Así que tienes más miedo de una niña de 8 años que de tu propio error. Y salió de la habitación, sin mirar atrás. Horas después, su equipo legal presentó la solicitud oficial. Reconocimiento legal y público del parentesco consanguíneo entre Arturo Montenegro y el niño identificado como sin nombre en los registros del orfanato. En el vestíbulo, los periodistas se agolpaban. Arturo acaba de decir, no busco el perdón, busco justicia. En lo alto del edificio seguía brillando el cartel de Montenegro, pero por primera vez, el peso de ese nombre parecía más ligero. El evento se había planeado con discreción. Al menos, eso era lo que Arturo quería. Un comunicado oficial, una rueda de prensa controlada, sin alboroto. Pero el mundo ansiaba escándalo. Y también, redención. En el salón de un lujoso centro cultural, bajo focos y cámaras desde todos los ángulos, periodistas, empresarios y curiosos se apiñaban, con la esperanza de vislumbrar a la misteriosa heredera, la hija olvidada, la huérfana que había desafiado en silencio a un imperio. Cuando Arturo subió al escenario, la sala quedó en silencio. El micrófono captó su respiración. No leyó ningún discurso. Él solo dijo, durante años busqué el sentido, en contratos, en ganancias, en victorias, pero lo encontré todo en el único lugar donde nunca me atreví a mirar, en el silencio de un niño al que mi sangre negó. Y luego, señaló hacia un lado del escenario. Ella apareció, pequeña, frágil, con un sencillo vestido blanco y sosteniendo en sus manos su muñeca de papel. Él no sonrió. Él no saludó. Él simplemente se acercó a Arturo y se paró a su lado, tomándole la mano. El público se puso de pie. Algunos se emocionaron. Otros se sintieron avergonzados, todos conmovidos. Ella no dijo una palabra, pero tampoco lo necesitaba. El mundo entero lo vio. Vio a la muchacha que, incluso en silencio, exponía lo más ruidoso de la sociedad, la hipocresía de quienes fingen preocuparse, pero abandonan. El ego de alguien que lo hace alarde, pero lo esconde, y la fuerza de los que fueron silenciados, pero no borrados. Esa noche, su nombre fue anunciado en la televisión nacional, completo, conocido, y por último, pronunciado con orgullo. Al día siguiente de la rueda de prensa, su imagen estaba en todas partes. Portada de periódico, titular internacional, tendencia en redes sociales. La hija oculta del imperio montenegrino, el rostro que desafió el silencio, el huérfano que hizo llorar a un titán. Algunos lo llamaron un engaño, otros, un milagro. Los influencers explotaron su historia. Las opiniones se multiplicaron, como si el mundo entero tuviera derecho a opinar sobre algo que ella ni siquiera había solicitado. Mientras tanto, en el orfanato, su antigua habitación permanecía vacía. La cama está hecha. El papel pintado se está despegando. La muñeca de papel ya no estaba allí. Ahora dormía en una suite tranquila, con sábanas suaves y almohadas que no olían a moho. Pero aún se despertaba por la noche, sobresaltada, sudorosa, murmurando palabras que ni siquiera ella entendía. Arturo ordenó rodear la casa con seguridad.
La persiguen, advirtió su abogado. No les gusta la verdad, les gusta el control, porque mientras unos la querían como símbolo, otros la querían silenciar de nuevo. Comenzó a surgir una investigación paralela. Los periodistas comenzaron a preguntar, ¿quién autorizó la desaparición de Camila Rivas? ¿Quién ordenó al orfanato permanecer en silencio? ¿Quién ganó con esto? Las respuestas empezaban a molestar a gente muy poderosa. Y en el centro de todo, un niño que solo quería dormir sin miedo, con su muñeca en sus manos, y una historia que finalmente podría llamar suya. El auditorio estaba abarrotado. Autoridades, periodistas, psicólogos, maestros, huérfanos, sobrevivientes del sistema, todos en silencio. El evento sería televisado, pero la atmósfera no era de espectáculo. Era de espera, de reverencia, de algo sagrado a punto de desmoronarse. Ella subió sola al escenario, sin seguridad, sin padre a su lado, sin ensayo. Llevaba el mismo vestido blanco, pero ahora con un nuevo detalle. Un broche en forma de estrella prendido en su pecho. Sostenía un pequeño trozo de papel, 13 palabras escritas por ella misma. Se aclaró la garganta. Su voz era baja, pero firme. No quiero dinero, ni fama. Solo quiero que me recuerden. Vivo. Silencio. Lágrimas. Algunos rompieron a llorar sin siquiera entender por qué. Fue como si esas palabras vinieran de un lugar más profundo que el tiempo mismo. Como si no fuera solo ella la que hablaba. Pero todos los niños guardaron silencio ante ella. Todos los nombres eliminados. Todas las voces encerradas en archivos mohosos. Ella continuó. Cuando creces sin escuchar tu nombre, empiezas a pensar que no existes. Pero aprendí que incluso aquellos que no son queridos pueden ser necesarios. Hizo una pausa. Miró a Arturo, en la primera fila, con lágrimas en los ojos. No soy solo un secreto revelado. Soy el principio de una verdad que nadie podrá ocultar más. El público se puso de pie, pero ella no esperó los aplausos. Bajó del escenario con la misma serenidad con la que alguien entra en su propia casa. Y por primera vez en su vida, ella sintió que el mundo la había escuchado. Ella declinó la invitación a participar en campañas publicitarias. Dije no a las entrevistas exclusivas. No aceptaba juguetes caros ni ropa de diseño. Pero solo le hizo una petición a Arturo. Quiero un lugar donde nadie tenga que gritar para ser visto. Y así nació la fundación. No cualquier ONG, pero un espacio construido a partir de las ruinas del propio orfanato donde vivió en silencio. Demolieron el viejo edificio, ladrillo a ladrillo, y construyeron algo nuevo allí. Vidrio transparente, puertas abiertas, habitaciones con nombres de niños reales. Y en la puerta principal, una placa de bronce. Casa Camila, donde nadie será olvidado. Ella participó en todo. Él eligió los colores de las paredes, los nombres de las habitaciones, los diseños de los murales. Él personalmente pintó la primera estrella en la pared de la entrada. A mi madre, que fue silenciada, y a todos los que aún lo son. El impacto fue inmediato. En pocos meses la fundación ya había acogido a decenas de niños. No solo huérfanos, también rechazados, invisibles, heridos. Y allí no solo encontraron comida y refugio, encontraron la historia, porque cada uno recibió algo que el pequeño protagonista no tenía, un nombre completo, un oído atento, y una muñeca de papel hecha a mano, igual a la suya. El país empezó a cambiar, lentamente, sí, pero las escuelas empezaron a discutir el abandono institucional. Los medios de comunicación dejaron de utilizar la palabra bastardo, y los silencios comenzaron a ser reemplazados por la escucha. Ella, que ya tenía 9 años, hablaba poco, pero cuando él habló, el mundo escuchó. Y cuando hubo silencio, el mundo lo extrañó, porque su presencia se había convertido en un recordatorio incómodo y hermoso, que incluso el abandono conlleva una posibilidad de renacimiento. No había cámaras, ni periodistas, ni anuncios. Fue Arturo quien la llevó en silencio al pequeño cementerio alejado de la ciudad. Un lugar sencillo, con tumbas antiguas, hierba alta y flores secas. Ella salió del coche con una flor blanca en sus manos, en su espalda, una pequeña mochila, en los ojos,
Una calma que solo el tiempo puede enseñar. Caminaron uno al lado del otro hacia una lápida olvidada. Camila Rivas. 1989-2017. Su silencio decía más que cualquier grito. Arturo bajó la cabeza, se conmovió, pero ella se mantuvo firme. Se sentó frente a la lápida como si estuviera en un banco viejo. Sacó de su mochila la muñeca de papel original, el que sobrevivió a la risa, al llanto y a las noches sin nombre, y comenzó a hablar. Te busqué sin saber quién eras. Te esperé en cada ventana, en cada cumpleaños, en cada dibujo que hice con los colores equivocados. Hizo una pausa, miró el cielo nublado. Ahora lo entiendo. No me dejaste porque quisiste. Me dejaste porque tenías que esconderme. Las lágrimas no vinieron con fuerza. Eran suaves, deliberados, como si ya lo hubiera llorado todo antes. Y ahora todo lo que quedaba era un profundo afecto por algo que nunca vivió. Está bien, mamá. Ya tengo un lugar donde vivir. Ya sé mi nombre. Y me aseguraré de que nadie más tenga que quedarse en la oscuridad. Colocó la muñeca sobre la lápida. Ella se alisó el vestido. Y permaneció allí, en silencio, durante largos minutos. Al salir, Arturo le preguntó si estaba bien. Ella respondió: Hoy, ya no soy huérfano. Hoy soy hija. Pasó el tiempo. Creció ante los ojos del país. Pero no como una celebridad, sino como un símbolo. La niña que no hablaba con nadie. Ahora era ponente en congresos internacionales sobre infancia abandonada. Recibió honores, sí, pero nunca dejó que los premios hablaran más fuerte que su causa. Un día, en una rara entrevista preguntaron: ¿qué le dirías a aquella chica que un día fuiste? La respuesta llegó con una pequeña sonrisa y una mirada fija. Le diría que mantuviera la muñeca de papel a salvo, porque un día el mundo entero querría escuchar lo que ella dibujó en silencio. Ella no negó su pasado, tampoco ocultó sus cicatrices. De hecho, se esforzó por mostrárselo, como alguien que entiende que las heridas limpias ya no necesitan doler, solo enseñar. Arturo, ya retirado de los negocios, dedicó su tiempo a la fundación. Caminó con ella por los pasillos de Casa Camila, a veces en silencio, a veces recordando historias que solo ellos compartían. Nunca pensé que esta fuera mi herencia, dijo un día. ¿Qué es esto?, preguntó. Un nombre que finalmente cumple un propósito. Ella sonrió. Ese día se inauguró una nueva ala, Biblioteca de Niños Invisibles. Cada libro tenía el nombre de un niño real en la portada. Cada historia, una vida rescatada. Y en la pared principal, un mural de mosaico con cientos de estrellas doradas. Entre ellas, justo en el centro, la primera estrella pintada a mano por ella, con rasgos infantiles, un poco torcidas, pero llena de luz. Al salir, un nuevo niño llegó al refugio por primera vez, asustado, tranquilo, con una muñeca de trapo sucia en sus manos. Ella se acercó, se agachó frente a la niña y le dijo: Aquí nadie pregunta por tu pasado. Partimos del presente y caminamos juntos. Y de repente, todo tuvo sentido, porque lo que empezó con el silencio, terminó con una voz que resonaría para siempre, y el que fue olvidado, se convirtió en el comienzo de todos aquellos que ahora serían recordados.